Bueno, estamos con Chelo Parma, es músico, bioconstructor y nos estaba explicando un poco de todo esto para eldia.com. Es alguien que decidió emprender su sueño, su proyecto, su forma de vivir de una forma diferente, qué sé yo, al resto, porque, por ejemplo, cuando uno piensa hacerse una casa, piensa en el terreno, en los materiales, bueno, y acá el señor nos va a contar y nos va a explicar cómo la vio él, porque la verdad es que nosotros estamos en el predio, acá en la casa, y ver esto realizado es algo que conmueve, ¿no? No sé cómo habrá sido cuando lo soñaste y cómo lo ves ahora ya concretado, vamos a decirlo. Sí. Pero contanos un poco sobre eso, sobre este sueño de construir de barro pisado. Yo creo que la historia mía podría ser la misma de cualquier otra, nada más que yo me crucé con un video, un DVD en ese momento. ¿Cuándo? ¿En qué año? En el año 2011. Ajá. Se llamaba El barro, las manos y la casa, protagonizado por Jorge Blanco. Jorge Blanco para mí es como el referente máximo acá en Argentina y Latinoamérica de lo que es la construcción natural. Y cuando vi ese documental quedé flashado, no podía creer que con barro o con los materiales que tenés en el entorno te puedes hacer una casa. Claro. No lo podía creer. Y yo lo vi desde la posibilidad más que nada. Dije, listo, evidentemente con mis manos y con muy poco presupuesto yo me puedo hacer la casa. Después me encontré con que el material, además de ser accesible, porque en muchos casos lo conseguís en el entorno, sí, es muy intuitivo para trabajar. Entonces como que las posibilidades se iban ampliando cada vez más y dije, me cierra por todos lados cuando te vas interiorizando más en el asunto, sí, y ves que es más amigable con el medio ambiente, más saludable para vos, más térmico, más eficiente, sí, más, está plagado de beneficios. Y bueno, es como que decís, ¿qué hacemos que no estamos construyendo un barrio? Claro, pero vos a partir de ese DVD que viste, te disparó de la cabeza y fuiste tratando de autoconocer esto que estamos viendo, que tu casa, que la construiste vos, con ayuda, con gente que laburó a la par tuya, pero me imagino que fuiste aprendiendo cuestiones técnicas también, más allá del sueño, de la emoción que puede generar construir desde la tierra. El viaje, el ir haciendo, me fue dando herramientas, conocimiento. La práctica es infinitamente superior a la teoría y eso lo viví. A veces digo esto porque hoy en día hay una sobreinformación. Yo soy parte de la gente que da esa información y a veces sí, nos invaden de información, nos invadimos nosotros mismos de información. Y bueno, yo siempre trato de decir que el momento del hacer es el que uno de verdad reconoce lo que está haciendo. Y ahí, a medida que fui avanzando y me fui animando, porque en definitiva es animarte. Una vez que me animé y me di cuenta que podía, y bueno, fui investigando, dejé muchas cagadas en la primera casa, dejé muchos errores, y bueno, y eso también me permitió ir avanzando en el resto de las obras que fui haciendo. Pero no, la verdad es que el barro también perdona. Un error en una casita de barro no es lo mismo que un error en una casa de material. Claro. Y eso también está bueno, invita mucho el barro a la autoconstrucción. Pero sí, fue un viaje y hoy la verdad que me encuentro con ya no sé si un conocimiento o una experiencia muy grande, pero sí ya sé cómo el caminito del autoconstructor lo tengo bastante claro, inclusive hasta en la forma de trabajar. Claro. Y yo que trabajé siempre solo, recién ahora empiezo a contratar mano de obra para que me ayude a terminar. Siempre que trabajé solo encontré como la forma de la comodidad, del no frustrarte, de poder decir vamos a trabajar ordenado, cómodo, que sea productivo. Y en eso más que nada me fui desarrollando, no tanto en la profundidad de la construcción natural, sino más que nada en la forma de ir resolviendo la autoconstrucción. El barrito, la paja, la madera, la arena, que son los materiales principales que yo uso para construir, la cal en la última etapa, son muy fáciles de entender, no tienen mucho misterio, exactamente, no tienen mucho misterio. Creo que donde hay que poner el ojo es justamente en lo que son las bases, los cimientos, que los puedes hacer naturales, los puedes hacer convencionales, la estructura de una casa, el techo, todo lo que en líneas generales es muy parecido a lo que ya conocemos. Pero nada, ahí es donde me fui dando un poquito más la cabeza y tratando de aprender en la marcha
pero después el barrito es más disfrutar que otra cosa. Claro, ahora nosotros estamos en Abasto, pero todo esto comenzó un poco más lejos, o, fuera de lo que Exacto. es el aire. Me contaste que venís de Mar de Cobo y haciendo una especie de cronología. Además me contaste que si bien hoy estás en Abasto y estás en La Plata, no sos de acá o no naciste acá. Yo soy de Remedio de Escalada, Lanús. A los 24 años con mi pareja decidimos irnos a vivir a Mar de Cobo. Vivimos unos 5 años ahí y en ese lugar nos hicimos la primera casa de barro, de 2 pisos, un 7x4, un delirio para hacer. La primera vez hacer 2 pisos fue para mí un gran error, pero al mismo tiempo no había margen, había poco espacio en el lugar. Y bueno, y nos mandamos a hacer 2 pisos. Y bueno, nada, vivimos 2 años ahí, nos dimos cuenta que no era el lugar en el que queríamos vivir y nos fuimos. Compramos un terreno acá en La Plata, en Abasto, conseguimos una muy buena oportunidad junto con mi hermano, compartimos ahorro, Claro. compartimos agarramos deuda familiar juntos y encaramos cada uno su proyecto. Ahí empezamos la primera casa que hicimos cuando me mudé acá en La Plata, que eran unos 120 metros cuadrados, cubierto de una técnica llamada quincha en bastidores, que también la desarrolló dentro del ambiente de la bioconstrucción Jorgito Belanco. Hay un libro que se llama La Casa de Barro de Jorge Belanco, muy recomendable para alguien que quiera animarse. Y ese sistema de construcción a nosotros nos facilitó muchísimo la posibilidad de tener rápido una casa de barro. Es muy simple, muy rápido, muy intuitivo. Y a los 2 meses ya estábamos instalados acá, en un 6x3 chiquitito. Después fuimos ampliando. A los 2 años, cuando más o menos ya estaba para descansar, me separo, nos separamos, en buenos términos, dividimos el terreno y me hice esta casa que ven acá atrás en 8 meses, la hice yo solito, con mis manos, con lo que tenía, porque no tenía muchos recursos. Decidí, era o ponerme a laburar y alquilar algo, furiosamente ponerme a laburar, o bueno, con el poco ingreso que tenía, con lo que hacía, tratar de aguantar unos ahorros y meterle a la casa para no tener que... Y bueno, y es lo que hice, conseguí un lugar donde parar, empecé esta casa y a los 8 meses me mudé. Así que nada, después todo lo demás fue puro crecimiento, porque después me dediqué a terminarla y hoy estoy casi, por decirlo de alguna forma, en una etapa final que me permite vivir más cómodo. Ahora, hay 2 cosas que también me interesan saber, que una es que ya creaste una comunidad, porque a la par de tu profesión, de la música y de la bioconstrucción, sos una especie de influencer, podemos decir, porque la verdad es que en Instagram te siguen y recién hablábamos un poco de las contingencias, los diálogos, los debates que surgen en las redes sociales. Y también me interesa saber, ya que estamos hablando y hay un montón de gente que va a estar mirando este video, no solo por tu comunidad, sino también por el diario, alguien que le interesa hacer una casa, ¿cómo tiene que arrancar? ¿Cómo arranca? Más allá de que tiene que tener un espacio para hacerla, pero digo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿En qué tiene que pensar? Excelente pregunta. Lo que pasa es que es tan amplio porque es muy difícil hablar como en una bajada de línea estandarizada, porque lo primero que tenés que hacer es ver tus posibilidades, tu tiempo, tus ingresos, tus ganas, tu salud. Hay un montón de cosas y dentro de lo que es la bioconstrucción y dentro de la bioconstrucción la permacultura abraza como una especie de filosofía donde el diseño es mucho más amplio que la casa. Yo no voy muy hacia eso, yo realmente apunto a una familia en mis mensajes, en mis contenidos, apunto a una familia que necesita resolver lo habitacional, que capaz que labura 8 horas diarias, que solamente tiene completo los fines de semana para meter mano, que no puede contratar arquitecto, que no puede contratar mano de obra quizá muy especializada, que lo va a hacer con su mano, con sus amigos. A esa gente que generalmente le hablo yo, primero le diría eso: mirá tus posibilidades, mirá tu tiempo, mirá tus ahorros, mirá y pensá algo que puedas empezar y terminar, principalmente. Yo lo que hice acá es lo que le recomendaría a cualquier familia que está en ese proceso o en esa situación. Hice, cuando nos mudamos acá a La Plata, un 6x3 con un entrepiso arriba del baño. Y eso me permitió terminarlo en 2 meses para poder mudarme, para poder ampliarlo viviendo ya acá, porque era algo chiquito que me daba la posibilidad de ampliar de muchas formas y al mismo tiempo me permitió terminarlo rápido y poder irme de donde estaba alquilando en ese momento y resolver. Generalmente la gente a la que yo le hablo es la que
más reflejado me veo yo en ese momento. Y uno tiene que resolver. Entonces yo apuntaría a eso. Ahora, si hay recursos, si hay posibilidades, y bueno, estaría bueno buscar a alguien que se ponga a dibujar el diseño que vos querés, para la casa que vos querés, Claro. para vivir cómodo. No es muy distinto a cualquier otra obra. Y después, ya cuando nos metemos en el mundo del barrito, tratar de encontrar gente que tenga experiencia para que al menos lo importante, que para mí son, hablando del barro, Sí. son las paredes, los revoques y demás, esté bien hecho. No abunda realmente la mano de obra en Sí. construcción natural, al menos acá en esta zona. Entonces es un desafío. Pero bueno, también está la posibilidad de uno empezar a empaparse, instruirse en mucha información y invitar a los albañiles de la zona a meter barro, a explicarle cómo se hace. No es nada del otro mundo, no es una nave espacial, es una casa. Claro. Entonces, desde ese lugar es un buen punto de partida para lograr lo que uno quiere, que en definitiva es una casa sana, linda, con buen confort, que sea eficiente, donde no necesites tanta energía para resolver, donde no existe la humedad. Acá no existe la humedad. El gran problema de la construcción es la humedad. Acá no existe, tiene que haber un error muy grande. Entonces hay un montón de cosas que en el mismo material, muchos problemas que en el mismo material vienen resueltos. Sí. Ahora, en la casa que vemos de fondo no tiene un ladrillo, no tiene ningún material de nada, está todo hecho a partir de recursos naturales. No. Nada. No, yo hice bases de hormigón armado, hierro, arena, cemento y piedra. Sí, obviamente que lo traté de llevar calculando, ¿no? Con responsabilidad, no una necesidad exagerada de hacer unas bases. Pero acá, en la casa de allá también, pilotines encadenados con hormigón armado, y a partir de ahí arranca la estructura de madera con paja, tierra, y para los revoques, tierra de arena. Uno tiene la posibilidad de hacerlo con materiales naturales, tratar de generar el menor impacto posible. No, si bien hay un componente muy importante para mí en lo que, digamos, hay un motivo, perdón. Si bien la sustentabilidad y el menor impacto es un componente muy importante para mí, yo no busco, digamos, no tengo esa búsqueda, por decirlo de una forma. En principio lo que necesito es resolver la situación habitacional, y si genero el menor impacto posible, mejor. Ahora, si yo me pongo a hacer todo como yo lo sueño, realmente no puedo ni empezar. No tengo posibilidades, porque los cimientos que requieren quizá una casa con construcción natural, completamente natural, a mí me demandaría una mano de obra que no tengo, que no puedo pagar, un tiempo que tampoco tengo, y no resolverían el tema de lo habitacional. Entonces no puedo ir completamente por ese lado. Pero realmente, si me pongo a pensar la forma en la que yo encontré de trabajar, sigue siendo rápida, sigue siendo con menor impacto, y me resuelve el problema de la humedad, me resuelve el problema térmico que tienen las casas acá en esta zona principalmente, que en los inviernos son muy crudos, el verano es muy insoportable, y esta casa eficientemente funciona muy bien. Entonces busco ese equilibrio entre lo que sueño y entre lo que puedo, ¿viste? Hay que hacer una especie de balance y un equilibrio. El fundamentalismo en esto, para mí, no termina de resolver nada. Al afuera no lo persuade, a la gente no la invitás diciéndole que tenés que ser sustentable. No, la invitás como diciéndole que también resuelve lo que está buscando, el confort, la necesidad de la casa, la posibilidad de hacerla, el no tener que dejar el laburo, bueno, un montón de cosas, y bueno, desde ese lugar yo también, siendo un ciudadano común y corriente que trabaja como cualquier otra persona, encontré esta forma de hacerlo que me permitió hacerla con mis manos en un tiempo considerable, y resolviendo lo que estaba buscando, que era la situación habitacional. Sí, sobre el tema del fundamentalismo, decís vos de que
llevar la idea de una casa totalmente sustentable. Antes de que empezáramos la nota me contabas de una repercusión que tuviste en tus redes sociales porque habías decidido instalar un aire acondicionado en un verano sofocante como el que sufrimos, que todavía estamos en verano, pero bueno, ya se está terminando. Y también hablaba de la bondad que tiene la casa, Claro. y de la eficiencia. Bueno, ¿eso cómo lo controlás, cómo lo llevás? ¿Es cierto que tenés un menor gasto energético? Completamente cierto, es completamente cierto, lo que no quita que a veces los climas no los podemos superar, y muchas Claro. veces, mucho menos en verano, donde a mí, yo tengo una criatura que me abre toda la ventana y las puertas para salir a jugar, y Claro. es imposible que la temperatura no ingrese. Y aparte en verano yo abro todo también, me gusta abrir todo. Entonces, no, y además tampoco quiero dar ese mensaje de que uno tiene una casa de barro y resuelve y no necesita nada. No, Claro. es muchísimo más eficiente, pero tampoco que, viste, Sí. te resuelve todos los problemas. Claro. Entonces, ahí donde, claro, cuando yo muestro en videos que estoy hablando y aparece el aire acondicionado, aparece mucho el fundamentalismo Claro, de sí. muchas personas criticándome. Te contaba recién que un colega me dijo, colega que hace casa de barro y encima Sí. es estufero, me dijo, si pusiste un aire acondicionado en la casa es porque algo hiciste mal, me dice. Y Claro. bueno, y yo la verdad que le respondí con mucho amor que justo el amigo es estufero. Digo, si Claro. vos te dedicás a hacer estufa en una casa de barro en invierno, ¿por qué yo no puedo poner en verano un aire acondicionado? Tal cual. Si Tal cual. funciona en verano, funciona en invierno también. Sí. Ahora, ese poder de convencimiento no solo lo tuviste con él y con la gente, con tu comunidad, sino también con el cordobés que te ayuda, que en una de las anécdotas que contabas en tu video, él pasaba mirando, no sé bien cómo es la historia, pasaba mirando tu casa y él pensaba que venía un viento y te la llevaba, pero Tal parece que la casa no se mueve de acá. Lo bueno de ese video del cordobés es que dijo exactamente los 3, 4 motivos que más pregunta la gente, ¿viste? Las dudas mayores que tiene la gente, que es el tema del agua, el tema de los vientos, el tema de los bichos, ¿viste? Nombró así seguidito, y eso generó para mí el impacto que generó por esas dudas. Sí. Y sí, el cordobés vivía acá en la esquina de mi casa, pasaba con la moto, miraba, yo estaba en el techo, y yo digo, ¿qué mira ¿viste? No, todo bien, pero claro, la gente tiene esas dudas, y más cuando vas viendo el proceso, Claro. donde el proceso, vos de repente ves una estructura de madera que después le empezás a meter paja, Claro. ¿qué está haciendo? Y después la revocás con barro, va a estar haciendo un rancho, Entonces, en el proceso de la autoconstrucción es muy lento, Claro. y hasta que llegás al final, que es más o menos algo parecido a ese revoque ya final, bonito para la gente y demás, pasaron años capaz, porque uno cuando se hace la casa con su mano, lo último que arregla es la fachada de afuera. Claro. Justo lo agarramos laburando al cordobés. ¡Córdoba! Te vinieron a conocer del diario, papi. ¿Quién es el muchacho ese que anda haciendo casa de barro? Dice. No sé quién es. El cordobés, personaje. un vecino de la zona que hacía construcciones tradicionales. Sí. Y le dije, amigo, vení a darme una mano, yo te muestro cómo es lo mismo, el barrito nada más que cambia, que en vez de cemento usamos barro. Claro, en vez de la cuchara, la mano. Sí. En algunas cuestiones. Pero bueno. vos no creías mucho en esta forma. No, porque yo pasaba siempre por acá. Cuando pasaba, él estaba haciendo aquella parte. Y claro, digo, la primera sudestada se queda sin casa, ¿viste? Después vino, en serio, te acuerdas, vino una tormenta un día, un año, Sí. y no sabes lo que fue, pero ni se mosqueó la casa. Entonces ahí, bueno, dije, ya, Chao. ya está, en algún momento le voy a preguntar, ¿viste? Claro. Y después coincidimos con los nenes en el cole, así que bueno. Después se armó esto que está en ebullición. Así Y que- no vamos a poner a hacer casa, así que ya en cualquier Muy momento bien, arrancamos. muy bien. Comienza. Y bueno, y pasan tiempo y la gente te mira y dice, qué horrible esta casa, hasta que la dejás revocadita al final. Y el Córdoba lo pudo comprobar no solamente viéndome trabajar a mí, sino viniendo acá a laburar. Se Claro. dio cuenta que la mezcla de tierra y arena es muy parecida al cemento, y la arena no cambia demasiado en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿viste? Ujú. Y le daba con la cuchara, le daba con la mano, y se terminó volviendo un especialista. Revocamos esta casa con él y Jorge, otro bioconstrucción de acá de la zona. Nada, re bien, quedó muy prolijo. Y yo buscaba un poco eso, poder hacerla, nada, como se parece cualquier otra casa, y que la gente pueda venir y corroborar que una casa de barro Sí. no es un rancho, que no es que tiene que ser solamente de la única forma moldeada o esculpida con las manos, que no hace falta que quede de forma artesanal. La podés aplomar, la podés dejar arreglar, podés hacerle una platachada,
podés hacerle un revoque fino a la cal, que funciona muy bien con paredes de barro. No podés revocarla con cemento, nada más. Eso Claro. es una lástima porque el cemento lo que tiene es que absorbe la humedad y estamos perdiendo una de las mejores propiedades que tiene el barrito, que es justamente una regulación correcta de la Sí. humedad. Y además que el cemento es rígido, el barro es flexible, el cemento se quiebra con el movimiento, el barro no, el barro tiene muchísima más flexibilidad. Es más, ¿cómo decirlo? Es más, se lleva mucho mejor con la cal, si querés, que funciona muy bien para terminaciones, que con el cemento. Claro. Y no perdés ninguna de esas propiedades que tiene el barro. Y además, dentro de las especialidades que tiene tu casa, además de ser hecha de barro, tiene un techo vivo, como Sí. decís vos, que hemos visto algunas imágenes y seguramente en el video se van a poder disfrutar, que otorga qué beneficios para habitar este lugar. En cuanto a habitar, el beneficio al momento de habitarlo es principalmente la aislación en todo sentido, sonora, la aislación térmica, la verdad que, y además tiene una visión, una cosa estética divina, recuperamos el suelo que sacamos con la casa, aporta un montón de beneficios al medio ambiente. Uh-huh. Y bueno, y lo que tiene es una construcción un poquito más compleja, hay que calcular la estructura para bancar ese techo vivo, porque Claro. más allá de la tierra que uno le carga, el tema mayor es el agua que se acumula, porque no es una chapa, que Claro. es un deslizante de agua nada más. Y ahí cuando cae el agua se empieza a acumular y a veces se viene una tormenta tan grande que termina de rebalsar el techo. Que no pasa nada igual, rebalsa. Pero sí hay que tratar de calcular eso para que no tener problemas. Uh-huh. Y bueno, y hacerlo bien, con las capas correctas para que funcione como tiene que funcionar y no tener problemas. Pero los beneficios del techo vivo sí son muchísimos, y principalmente en cuanto a aislación. Sí. Vamos a hacer un paso a paso desde tengo la tierra, necesito hacer un contrapiso, Sí. y cómo seguiríamos hasta tener al menos un techo. Mira, yo te hablo de la construcción que yo elegiría hoy y Sí. la que recomendaría en la situación de las personas que te nombré anteriormente. Porque realmente uno puede mandarse una casa de adobe, si querés, sin estructura de madera, porque son construcciones autoportantes. Sí. Hay infinidad de técnicas, puedes usar tapia, puedes usar cob, puedes usar adobe, como te dije, está la técnica del super adobe, abundan. Entonces tengo que partir de la base de elegir qué técnica te voy a mencionar para Sí. el proceso que te estoy hablando, y en este caso te voy a hablar de lo que es la quincha, ya sea quincha en bastidores o en estructura de palo. Esta casa, por ejemplo, es una quincha que tiene una estructura de palo. La otra de allá es una quincha pero de bastidores. Pero lo que yo te diría es, primero, obviamente, siempre en cualquier casa, terminá de dibujar lo que querés, la casa que querés. Y para eso realmente, si no puedes pagar un arquitecto, para eso es simplemente recordar las casas que habitaste, qué te gustaban, qué es lo que no te gustaba, qué te molestaba, Claro. si te gusta, bueno, en fin, partir desde ese lugar. Después, interiorizarte un poquito más en lo que tiene que ver con el diseño bioclimático, que no es más que buscar la forma en entender el recorrido del sol y tratar de buscar la manera de que la casa le entre el sol cuando vos querés que le entre, y tratar de que las paredes sur no sean castigadas, qué sé yo, no vas a poner un ventanal grande en la pared sur donde acá chifletea como loco, porque vas a estar luchando contra el frío y el chiflete. Y tampoco vas a tapiar una pared completa justo en la caída del sol. Claro. Como que tenés que usar el sentido común, que no está en cualquier lógica, digamos. Uh-huh. Pero sacando eso, que sería, digamos, lo más, no sé, no sería, desde mi punto de vista, si bien es muy importante, digo, pienso en esto y digo, me van a bardear, me van a bardear, pero no importa, yo hablo de mi lugar. Yo lo que creo que tenés que hacer es unas buenas bases, definir bien cuáles son las bases que vas a hacer. Generalmente acá me funciona muy bien lo que es un pilotín y un encadenado. Después de ese pilotín y va el encadenado, en la casa de quincha en bastidores tenemos que buscar la forma de anclar la casa. Si vas a hacerlo en bastidores, le tenés que sacar unas varillas roscadas que van en el encadenado para anclar esa estructura. Y sobre esa estructura después se le carga el techo, se enquincha la casa, que se ponen varillas de un lado y del otro con madera de 1x1. Eso sirve como refuerzo a la estructura, porque le da estructura a la estructura, valga la redundancia, y también contención al relleno, porque el relleno va a ser de paja mezclado con barro,
barro líquido llamado barbotina, se mezcla con paja, se rellena con eso, queda una pared bastante contundente y después va la imprimación. La imprimación es una primera capa de revoque hecho con tierra y arena. Las proporciones dependen mucho de la tierra que uses y se le da esa primera capa. Una vez que le das esa primera capa y lo dejas al nivel de la varilla de madera, va el revoque grueso. Y el revoque grueso también, ahí va aumentando la arena. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos, a medida que vamos pasando de revoque, avanzando en los revoques, buscamos que no nos agriete tanto la pared. La pared agrieta cuando la tierra tiene mucha arcilla. ¿Cómo se rebaja esa arcilla? Cuando la tierra viene muy arcillosa, es con arena. Entonces la arena, que se mantiene en el mismo estado cuando está mojada o seca, a diferencia de la arcilla que cuando se moja se expande y cuando se seca se contrae, mantiene esa estructura del revoque en el mismo estado, entonces no permite que se agriete. Entonces le damos ese revoque grueso y ahí ya lo dejamos lo más prolijo posible para recibir en un futuro un revoque fino a la cal, que en este caso es un revoque fino, es 3 de arena tamizada, 1 de cal, puede ser cualquier cal, yo uso cal Milagro, o aérea hidratada, para no decir marca, pero puedes usar cal hidráulica, funciona muy bien. Y baba de nopal o baba de tuna, que son las pencas que las cortás, desprende una baba y eso ayuda mucho no a impermeabilizar la pared, pero le da una mayor, es un aglutinante más, también es como un fijador y funciona mucho mejor para el exterior. Y bueno, y ahí todo lo demás es muy parecido a cualquier casa. El techo es una casa común, salvo que hagas un techo vivo. Y el techo vivo de última es muy simple. El techo vivo es reforzar la estructura, se pone tablado o machimbre de 1 pulgada, no va de media, hay que reforzar bien los tirantes. Y en este caso yo usé un nylon de 500 micrones. Antes va una manta que como si fuera la espumosa esa, la aluminizada, ponele, para que los clavos, las astillas no lastimen el nylon. Se pone esa manta, después se pone el nylon, después se pone una manta geotextil para que atrape las raíces y no pasa el nylon. Y después de la manta esa ya directamente o tiramos tierra negra o tiramos champas de pasto del lugar o compradas. Y listo, no tiene mucho más misterio que eso. Fabuloso. Hay que contemplar nada más la estructura que soporte esa carga cuando llueva. Principalmente. Ahora, tenía pensado un cierre que no sé si se va a dar porque sos músico y además, mirá, ya me leyó la mente, Mirá. Así no va, porque... Aparte tenés todo un repertorio sobre el barro, sobre... Sí, la música y principalmente la composición es algo que me apasiona, que me acompañó desde siempre. Abandoné muchas veces la música, nunca la composición. De hecho, trabajé no, pero compuse canciones para bandas como Los Caligari, como Miranda, La Princesita Karina, hay un par de canciones mías dando vueltas. Variadito. Y es como que es algo que me gusta hacer, lo disfruto mucho. Esto está re mal. Pero nadie se va a dar cuenta. No pasa nada. Pero sí, digamos, es como mi oficio, tratando de meterlo en las cosas que hago. Y empecé a comunicar mi casa de barro, eso gustó y siempre le mandé música a mis videos en YouTube. Casi toda la música que uso son canciones mías. Y a poquito también se van como haciendo conocidas dentro de lo que es mi comunidad, ¿viste? Porque la gente me las pide, inclusive las introducciones de los videos son cosas que canto yo. Así que sí, imposible despegarlo y si gusta, mejor todavía. Sí, gusta y bueno, y no sé, alguna con la que nos puedas deleitar para el cierre de la nota, del video. Voy con la última, capaz que me olvido un toque la letra porque es la última que hice. Pero que la grabé hace poquito y la subí. ¿Puedo pifiar? Sí, obviamente. Ya arranqué pifiando, porque no me acuerdo cómo arrancaba. No, menor. Ahí está. Y un buen día dejé de alquilar un terrenito, un 6x4 y a soñar
Papel y lápiz me puse a dibujar, ni puta idea por dónde arrancar. El presupuesto arrancaba en -10 y recordé que la casita está en mi pie. Clave madera, armé la quincha y ahí nomás. Barrito paja y me puse a dibujar el aire sano. Vivo abrigado y ahora mi casa es de barro y paja. Hermana, hermano, dale que vos también tenés 2 manos. La sopla el lobo y queda bobo. Muy bueno. Algo salió, ¿eh? Impresionante, Algo la verdad. salió. Impresionante, impresionante.